Muy bien, antes de cederle la palabra a Galo, me voy a permitir leer una semblanza. Si me permites, Galo. Galo cuenta con una maestría en Territorio y Memoria Histórica por la Universidad Nacional Rosario Castellanos, así como con un máster en Administración de Empresas con enfoque en Marketing Global en formato educativo Escuela de Negocios, así como una especialidad en Gestión de la Economía Creativa y una licenciatura en Relaciones Internacionales. Pues sin más, con mucho gusto te cedo la palabra, Galo. Bienvenida. Listo. Pues primero que nada, agradecerles de nuevo el espacio. Este, no sé si pudieran confirmarme que todas me escuchan bien o hay alguien que no escuche. Se escucha bien. ¿Todo se escucha bien? Se Perfecto. escucha perfecto. Súper. Perfecto. Entonces, pues nada, agradecerles y también decirles que a pesar de que no es no acordamos que esto sea seriado, estuvimos hace más de una semana, creo ya, en un taller de factores de éxito del ciclo de alianzas estratégicas. Hoy, pues creo que vamos más que un enfoque muy teórico, quisiera que en esta ocasión le diéramos como una visión práctica a la creación de alianzas. Sin embargo, sí me gustaría empezar un poco recordando qué es lo que presenté hace unos días, para en caso de que algunos de ustedes no hayan asistido. ¿Hay alguien de aquí que no haya asistido a la sesión anterior, a este taller que tuvimos de factores de éxito para la creación de alianzas estratégicas? Súper. Entonces, bueno, nada más quería partir de ahí para saber, para conocerles un poco más. Eh, pero bueno, justo la sesión, el taller que tuvimos la semana pasada o hace unos días, hablábamos de qué es una alianza y qué no es una alianza estratégica. Y partíamos de esta idea de que no todas las alianzas son estratégicas, pero todas pueden evolucionar a serlo. En ese sentido, hablábamos de la diferencia entre una alianza tradicional y una alianza estratégica. Y en general creo que algo que diferencia una alianza tradicional y una alianza estratégica es la forma de estructurarla con base en evidencia, pues. Una alianza tradicional usualmente puede surgir de una necesidad inmediata, y puede surgir por buena voluntad, puede estar muy enfocada en una actividad específica, y no siempre implica una corresponsabilidad. También yo les ponía como ejemplo que una alianza tradicional puede ser la contratación de un servicio o algo que implique colaborar con alguna otra institución por corta duración. Y una alianza estratégica está planificada con base en una estructura de objetivos que usualmente son comunes, que surgen de un análisis con base en evidencia de complementariedades y metas compartidas, que se enfoca en generar un impacto, o sea, en generar un cambio en el exterior y que busca una continuidad y una evolución en el tiempo. Y con base en esta premisa, hace unos días hablábamos sobre los fundamentos para construir alianzas estratégicas. A esto me refería hace rato con la parte más teórica. Hablábamos de los beneficios concretos de una alianza, que son estos: generar mayor impacto y tener mayor alcance territorial, hacer intercambio de saberes y aprender mutuamente con otras instituciones, tener acceso a recursos diversos con los que de no tener esta alianza no pudiéramos contar. Algunos pueden ser humanos, pueden ser financieros, pero también pueden ser conocimiento técnico. Algunas alianzas tienen un impacto comunicacional interesante porque nos pueden dar legitimidad y visibilidad ante otros actores. Y también las alianzas estratégicas siempre tienen un potencial de innovación conjunta importante, que incluso nos puede ayudar internamente. Buenas prácticas para iniciar, formalizar y mantener alianzas. Estas son dos conclusiones a las que llegamos en la sesión anterior. Aliarse no es solo tomar esfuerzos, también es gestionar diferencias. No
no necesariamente tenemos que empezar una alianza pensando de manera mega positiva, hiper romantizando la alianza, diciendo, bueno, somos dos que nos vamos a llevar muy bien. No, o sea, siempre en una alianza hay que pensar en gestionar las diferencias, y que una alianza se construye como procesos. Las alianzas se construyen como procesos, no como un evento. Una alianza no es nada más sentarnos y firmar un documento. Entonces, esas son dos aprendizajes que quería traer también para esta reunión. Y vimos los factores clave de éxito, que son estos 5. Alineación de valores y objetivos. Una alianza sin una visión común es solo un arreglo logístico. Un poco muy relacionado a lo que decía hace rato. Complementariedad de recursos y capacidades. Es importante reconocer y valorar lo que cada parte aporta de manera única a una alianza. Y si alguien no está aportando, entonces tendríamos que preguntarnos si eso realmente es una alianza, y mucho más si es estratégica. Gobernanza clara y corresponsabilidad, que la alianza siempre tiene que tener definición de roles, procesos de decisión y acuerdos desde un inicio, incluso desde antes. Seguimiento y evaluación de impacto, que es muy importante medir lo que funciona, revisar lo que no, y siempre estar abiertos a los ajustes. Y 5, comunicación constante y honesta. Siempre crear espacios para el diálogo, la escucha y el manejo de tensiones, previniendo pues que una alianza en específico usualmente gestiona diferencias más que acuerdos en común. Entonces, eso. Y ahora sí, ¿cuál es el objetivo de esta sesión en específico, de este taller? Después de conocer los principios fundamentales y factores clave de éxito en una alianza estratégica, hoy vamos a bajar esos principios a la práctica operativa. Este taller tiene una óptica muy operativa, muy desde cuáles son los pasos para crear una alianza exitosa, y además sostenerla. Entonces, un poco el objetivo de esta sesión gira en torno a cómo se construye, gestiona y evalúa una alianza desde el inicio hasta su consolidación. Y avanzamos a algo que me gusta hacer a mí. No me gusta estar hablando y aprovechando que somos poquitos. Quisiera yo preguntarles a ustedes, ¿su institución ha participado alguna vez en una alianza estratégica formal? Es decir, ¿han pasado de la firma de un convenio a la implementación de una alianza o de un proyecto con alguien? ¿Y qué retos o necesidades les han ayudado a resolver estas alianzas? Y ahí pues más bien quisiera escucharles yo a ustedes. No sé si alguien quisiera participar, si alguien quisiera ayudarnos a reflexionar un poco sobre estas preguntas. Quien desee puede activar su micrófono o bien escribir a través del chat y con gusto les apoyamos con la lectura. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paola, de Casa de las Mercedes. Y sí, bueno, una alianza que nosotros tuvimos, que considero estratégica, fue el año pasado con una fundación con la que se hizo desde la planeación. O sea, hicimos todo un plan de trabajo, y de los objetivos que queríamos lograr, que era elevar las habilidades blandas en las participantes de la casa hogar en la que trabajo, y se desarrollaron una serie de tareas, entregamos, bueno, se evaluó el proyecto o el programa para el que ahora sí que construimos esta alianza, y pues igual se entregaron resultados y demás. Fue una alianza bastante positiva porque justo ya como parte digamos, del programa que nosotros tenemos base es que las usuarias sean participantes de sus propios procesos. Entonces, creo que nos ayudó mucho esta alianza y seguimos trabajando con esta organización, pero con otros proyectos. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera tomar la palabra, contarnos de alguna experiencia que hayan tenido? Maura en el chat dice, nosotros somos una institución dedicada a la rehabilitación de adicciones. Tenemos una alianza con CFE. A partir de este convenio tendemos a colaboradores de esta organización. Ok.
¿Alguien más que quisiera compartirnos alguna alianza o alguna experiencia? Hola, Hola, habla Rocío Cardoso, ¿verdad? sí, a tus órdenes. Sí, mira, yo colaboro en Construyendo y Creciendo. Somos una fundación enfocada a combatir el rezago educativo en personas mayores de edad y como menciono, rezago educativo en lo que es la educación formal, como en el uso de tecnologías de la información. Y en ese sentido, en esta última parte, hicimos una alianza con AT&T, de tal manera que nosotros podemos llevar el aula a los centros de trabajo. Y esto pues ha sido bastante positivo porque finalmente como parte de nuestra estrategia, pues nuestras aulas o nuestros salones de clase pues tienen equipamiento, ¿verdad? Y eso es parte justamente de la alianza que conseguimos con AT&T. Hoy en día pues tenemos un reto bastante importante y estoy viendo justamente tu diapositiva y justamente tenemos retos importantes hacia adelante porque justamente algunas de nuestras aulas se ubican, como te menciono, las acercamos a los centros de trabajo. Y algunos de estos centros de trabajo pues están muy alejados propiamente de ciudades principales. Entonces, hoy en día pues sí para nosotros representa un reto el poder cubrir la figura de asesores educativos porque están alejados propiamente de las ciudades importantes. Hasta ahí lo dejo de momento. Muchas gracias. Gracias. Creo que son experiencias muy valiosas las que están compartiendo. Veo también acá, yo estoy en Casa de la Amistad para Niños con Cáncer. Tenemos una alianza con el Hospital St. Jude en Estados Unidos para dar capacitaciones a médicos y enfermeras. Perfecto. Pues listo, creo que sí tenemos alguna noción del tema de alianzas estratégicas. Entonces voy a pasar a más bien el tema que nos convoca hoy. El ciclo de una alianza estratégica consta de 5 fases clave. A mí me gustaría que viéramos esto que les voy a presentar como una metodología, algo que está probado y que creo que también funciona para diferentes tipos de instituciones y no nada más para lo específico de una IAP. Sin embargo, al final, cuando pasemos de ver cada uno de los puntos o de las fases clave del ciclo, me gustaría que se queden con la idea de que quiero que reflexionemos sobre no tanto lo que nos ha salido bien, sino lo que sale mal a veces y qué es lo que podemos aprender a partir de cada una de estas fases. Entonces voy a empezar hablando de estas 5 fases clave y si alguien tiene alguna duda, por favor, deténgame. No es necesario que levanten la mano, me pueden interrumpir o pueden escribir por el chat y vamos avanzando juntas. ¿Les parece? Para mí, una alianza estratégica efectiva se construye a partir de estas 5 fases. Primero, identificamos necesidades y oportunidades nuestras. ¿Por qué queremos aliarnos? ¿Qué necesitamos resolver? Y ya una vez que tenemos muy clara la necesidad, seleccionamos a los socios y hacemos las negociaciones correspondientes a qué tipo de alianza queremos construir y cuáles son las condiciones necesarias para esa alianza. Una vez que esa fase de negociación pasa, pasamos a una parte de formalizar y estructurar la alianza. Y esta fase de formalizar, usualmente algo que yo noto es que en el mundo de sociedad civil nos la saltamos. Hay veces que no creemos necesario hacer la firma de una alianza o generar un documento o incluso un cronograma para generar o para empezar a gestionar una alianza estratégica. Y después implementamos y gestionamos la alianza, que ahí siempre pienso que es muy importante verlo a la luz del objeto de formalización, o sea, ya sea un memorándum de entendimiento, un contrato, perdón, mi gato
hizo algo y se cayó. Disculpen el ruido. Un convenio, un memorándum de entendimiento, un contrato, o sea, puede haber distintos tipos de estructuras y de objetos de formalización. Y mi idea siempre es que, más que pensar en cómo gestionamos la alianza, es cómo gestionamos el acuerdo escrito y firmado. ¿Por qué? Porque ahí es donde está, o donde se supone que se debió delimitar qué es lo que queremos hacer con esa alianza. Y finalmente, evaluar y sostener la alianza. ¿Cómo sabemos si la alianza está funcionando? Y cómo la hacemos durar si eso es lo que queremos. Un poco en un formato un poco más amigable se ve así. Siempre el ciclo de gestión de una alianza estratégica, a pesar de que yo lo estoy poniendo como 1, 2, 3, 4 y 5, realmente no es un o no tendría por qué ser un, algo que se acabe en nada más en la evaluación y sostenibilidad de la alianza. O sea, usualmente cuando nosotros evaluamos, volvemos a identificar nuevas oportunidades y tenemos la oportunidad de gestionar o de definir, ¿esta alianza me sirve o es momento de terminarla? Y si no, entonces, en este momento en donde ya estamos casi evaluando la alianza, identificamos nuevas necesidades, ¿será que esta alianza necesita de un nuevo socio, además de los socios que ya existen? Entonces siempre es muy importante ver el ciclo de gestión de la alianza como eso, como algo que no es nada más lineal, que tiene un inicio y un fin, sino algo que tiene posibilidades siempre de volverse a replicar y de volver a iniciar. Entonces, un poco quería ponerlo también en imagen para, para que sea más accesible a la reflexión, y sabiendo que no todo tiene por qué tener una linealidad, un inicio y un fin. Y bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o alguna impresión de esta parte del ciclo de la construcción de alianzas efectivas? Nachieli dice que todo bien, no sé si pronuncié bien tu nombre, disculpa. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? El chat. Ah, perfecto. Bueno, entonces voy a irme con el primer paso. ¿Sale? El primero es la identificación de necesidades y oportunidades. Todo comienza con una pregunta siempre y es ¿qué necesitamos realmente y qué podríamos lograr si lo resolvemos en alianza? La primera fase de este ciclo es clave para alinear toda la intención con la que queremos construir esta estrategia de alianza. Y no solo se trata de buscar a alguien que nos caiga bien o alguien que siempre ha estado cerca de nosotros y nos pueda echar la mano, sino es poder intentar identificar una necesidad o un problema, y con eso identificar quién podría ayudarnos. Quién podría ayudarnos, ya sea que estén en nuestro grupo ya más próximo de personas con las que colaboramos o instituciones con las que colaboramos, o que incluso también merezca hacer una identificación de actores con quienes podríamos trabajar, incluso si no tenemos ninguna relación. Entonces, un poco el objetivo de esta fase es sí detectar una necesidad institucional o comunitaria prioritaria, porque a veces también la necesidad que identificamos no es solamente de nuestra institución, sino está adherida a una planeación estratégica o a un objetivo estratégico con una comunidad meta. En este caso, pues, las instituciones de asistencia privada, creo que usualmente ustedes colaboran con poblaciones que pareciera que están en una situación de vulnerabilidad. Entonces, hay veces que es mucho más importante preguntarnos cuál es la necesidad que queremos resolver, porque no nada más atiene a algo institucional o algo que involucra solamente nuestra dinámica de trabajo interna, sino también el objetivo de impacto que queremos lograr. Entonces, para mí, quiero recalcar mucho esto porque eso es súper, súper importante. Entonces, detectar la necesidad, analizar si esa necesidad puede atenderse mejor en alianza que de forma individual, porque también las alianzas no son necesarias para todo. O sea, hay veces que uno tiene la capacidad de hacerlo. Entonces,
Eso es muy importante, analizar e identificar si esa necesidad se puede atender mejor en alianza e identificar oportunidades de colaboración en el entorno o ecosistema cercano. Hace rato yo les decía, puede ser en el entorno cercano, sí, pero no necesariamente se tienen que basar en, ay, bueno, esta persona o esta institución nos cae bien y seguramente va a salir increíble. Porque les digo que creo que a veces cuando esas decisiones se toman, nos llevamos sorpresas muy fuertes y generamos fricciones muy, muy irreparables con otras instituciones con las que históricamente nos habíamos llevado bien, pero ya a la hora de trabajar en conjunto resulta que éramos incompatibles. Entonces, yo les diría que le pongan mucha, mucha atención a cómo construir una alianza desde esta primera fase, porque a mi parecer todo depende mucho de la necesidad que quieren resolver y si esa alianza aporta o no a la resolución de ese problema. Ejemplos de necesidades que pueden originar alianzas. Uno, ampliar el alcance territorial de un programa. A lo mejor ustedes han llegado a 3 colonias de un municipio y esta alianza les puede ayudar a llegar a 3 colonias no solo de su municipio, sino de otro municipio también. Entonces ya estarían presentes en 2 municipios. Incorporar nuevas metodologías o tecnologías, también eso es importante. Hay veces que esto se da en comunidades de aprendizaje muy específicas, en donde uno, pues a lo mejor tiene la oportunidad de convivir con otra institución y de tener acceso a oportunidades de crecimiento o de conocimiento que antes no. O incluso ustedes también podrían generar una alianza con otra organización en donde ustedes les enseñen nuevas metodologías. Entonces eso también puede ser un ejemplo. Acceder a fuentes de financiamiento conjuntas. Hoy en día, usualmente, los financiamientos más serios, pues ya piden que uno llegue en consorcio, o sea que el dinero no puede solamente ir hacia una sola institución, sino pide acceder a fuentes de financiamiento, pide acceder a oportunidades de financiamiento de proyectos conjuntos. Entonces eso también puede ser un gran ejemplo. Fortalecer la incidencia pública sobre un tema. Yo sé que las instituciones de asistencia privada a veces no tienen objetivos de incidencia muy particulares porque realmente no es el giro que a veces ustedes tienen, pero eso no quiere decir que, por ejemplo, si estamos trabajando con una población vulnerable y tenemos la oportunidad de aliarnos con alguna AC, por ejemplo, que sí tenga un programa muy, muy fortalecido de incidencia, entonces nuestros datos de atención o nuestra cercanía con la población vulnerable o en situación más bien de vulnerabilidad y marginación, pueda generar sinergias con ACES, por ejemplo, para hacer proyectos de incidencia pública. Ahí pues ya depende mucho de cuál sea la necesidad que ustedes buscan gestionar y generar evidencia. También muchas veces, a veces, no tenemos el tiempo de sistematizar los aprendizajes de los programas o proyectos que tenemos y hay organizaciones que se dedican a eso. Hay consultorías, ACES, empresas con las que se pueden gestionar alianzas para generar evidencia o sistematizar aprendizajes que queremos o que tenemos la necesidad de sistematizar para un financiamiento, por ejemplo, para mejorar nuestra práctica profesional, etc. Errores comunes al intentar implementar esta fase. Buscar primero al aliado y después definir qué se quiere hacer. Eso es un error común. ¿Por qué? Porque hay veces que nos gana esta necesidad de colaborar con instituciones solo por fines comunicacionales. Entonces hay veces que esto pasa, es muy común que suceda, que firmemos acuerdos de colaboración, salga una nota en el periódico y esa colaboración jamás se active o no llegue a nada. Eso, pues, lamentablemente, aunque no parezca en ese primer momento, fractura mucho a las organizaciones a ambas partes. Otro error común, plantear necesidades de forma muy general o ambigua. Hay veces que cuando justo suceden estas cosas de primero buscar al aliado y después definir qué se quiere hacer, uno no tiene clara la necesidad, pero
entre los aliados dicen, bueno, buscamos algo, nos inventamos algo y entonces generan un planteamiento de problema muy pobre, muy genérico, algo que realmente no existe y que no está basado en evidencia. Y a veces ese es un problema porque eh, eso ustedes a lo mejor no lo dimensionan, o a lo mejor sí. Ahorita si quieren me platican un poco, pero una alianza que empieza con un planteamiento de problema muy genérico, a veces puede causar más problemas a las comunidades con las que trabajamos que beneficios. Y eso me parece grave porque creo que es una parte ética importante de lo que hacemos, a lo que nos dedicamos todas aquí, poder plantearnos necesidades muy basadas en la experiencia y la vida de las personas con las que pretendemos trabajar. Entonces, eso es importante. Creer que la alianza debe resolverlo todo también a veces es un error común. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener bien claro el problema o la necesidad que pretende resolver para identificar las posibles alianzas en plural con las que se puede trabajar. En los casos más sencillos y más simples, pues una alianza es de a dos. Pues yo me junto con esta organización para poder acceder a una nueva fuente de financiamiento en conjunto. Pero a lo mejor la necesidad sobrepasa la alianza y entonces uno tiene que poder aterrizarse más y decir, ok, no nada más necesito a un solo socio en esta alianza, sino a dos. Uno que sistematice los aprendizajes y otro que fortalezca el proceso de incidencia pública sobre el tema o el problema en específico. Y entonces ahí ya estamos hablando de una alianza en consorcio, o sea, ya no es nada más algo así bilateral, sino es algo que se construye con base en evidencia y que genera los tipos de socios posibles para gestionar un problema. Y no solamente se vuelve una relación de compadrazgo, en donde yo me junto con mi amigo e intentamos hacer algo. Y también un error importante es no considerar qué se puede ofrecer a cambio. O sea, también a veces las alianzas no solamente son de, bueno, todos por favor vengan y júntense y resolvamos el problema que yo identifiqué, sino también es muy importante entender qué pueden ofrecer ustedes. O sea, qué es lo que yo aporto de aquí para allá. O sea, no nada más pensar que todo el mundo va a llegar y nos va a ayudar, sino también, bueno, si alguien me ayuda, ¿cómo lo puedo ayudar yo? Usualmente las alianzas entre instituciones deben de ser muy recíprocas. Entonces eso es importante que lo tomemos en cuenta. Buenas prácticas. Buenas prácticas para esta primera fase. La primera es un diagnóstico interno participativo. Siempre es muy importante involucrar a diferentes áreas y personas clave de la institución a nivel interno para mapear necesidades y aspiraciones. Un error que cometemos también mucho aquí es que dentro de las organizaciones, tanto de las IAP como de las ACES y de las ABPs a veces, es que, bueno, nos juntamos el gerente de programa y la dirección y nosotros identificamos. ¿Por qué? Porque siempre terminamos pensando, ¿qué podría agregar la gerente de administración o el coordinador de administración? Nada, porque ellos solamente ven números. Y resulta que el gerente de administración sí debía estar involucrado en el diagnóstico interno participativo porque es quien conecta la parte financiera con la parte social. Y entonces ellos pueden tener a veces pues hallazgos o pensamientos o conclusiones relevantes para definir, ¿sabes qué? No nos conviene aliarnos con esta persona o con esta institución porque no sé, tenemos que pensar antes en si emite o no deducible o si nosotros podemos emitir o no deducible para él o para esta institución. Entonces, siento que a veces damos por sentado que no todas las personas a nivel interno pueden participar y creo que a veces es importante que hagamos más participativos esos diagnósticos iniciales. Escuchar del entorno, qué están haciendo otras organizaciones similares o complementarias, hay iniciativas abiertas que podríamos potenciar juntos, hay alianzas a las que yo me podría sumar, o sea, también no siempre tenemos nosotros que iniciar una alianza, a veces también podemos incluirnos. Y una última buena práctica es claridad en el propósito, evitar alianzas porque sí.
Buscar relaciones siempre que respondan a objetivos concretos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o comentario de esta primera fase? ¿No? Déjenme ver el chat. Todo claro, gracias. Perfecto. Entonces vamos con la segunda fase. Una vez que identificamos la necesidad, sigue seleccionar a los socios y promover un proceso de negociación. Una alianza efectiva empieza con la elección adecuada de con quién y cómo colaborar. Luego de identificar con claridad una necesidad o un problema y reconocer qué puede abordarse mejor en colaboración, el siguiente paso es elegir cuidadosamente al socio adecuado y negociar condiciones claras y justas para ambas partes. En esta fase, uno identifica instituciones, actores o colectivos con afinidad estratégica, evalúa complementariedades reales, no solo afinidades personales o históricas, que es lo que yo les decía hace rato, no solamente porque somos amigos, establece acuerdos iniciales de intención y define las reglas del juego. Esto también tiene que ver con lo que yo comentaba hace rato sobre firmar un acuerdo en donde vengan estipuladas todas pues los enclaves del acuerdo en el que vamos a estar colaborando. Criterios sugeridos para seleccionar socios. Primero, compatibilidad de misión y principios éticos. Creo que más allá del objetivo, también uno tiene que evaluar si la misión de las organizaciones con las que nos queremos aliar se comparten en principios éticos. Y eso usualmente se ve reflejado también en cómo se redacta la misión. 2, reputación institucional y transparencia. Es muy importante que no nos aliemos con organizaciones que al menos no tienen el desarrollo mínimo de, pues de transparencia que nosotras tenemos. O sea, manuales de administración, manuales de recursos humanos, a lo mejor algún proceso muy claro y muy transparente de debida diligencia para identificar temas pues sí, que podrían afectar en el futuro la relación. Experiencia comprobada y capacidad operativa. No nos vamos a meter en una alianza en donde nos vamos a tener que cargar a otra institución para poder, por ejemplo, gestionar un recurso. Tenemos que tener muy claro que la otra institución va a poder hacerse cargo también de lo que le toca a nivel administrativo. Aportes concretos y diferenciados en el objetivo común, o sea, que realmente tengamos muy claro qué vamos nosotras, o sea, cada socio en esa alianza a aportar, porque si todas sabemos hacer lo mismo y todas queremos aportar lo mismo, eso es pelea segura en el futuro. ¿Por qué? Porque todas van a querer meter mano en lo mismo. Y voluntad real de corresponsabilidad, o sea, que realmente no estamos ahí en la alianza para robar protagonismo, para alimentar egos, sino que estamos en alianza porque identificamos un problema y sabemos qué va a aportar cada quien a la solución de ese problema y cada quien se compromete a aportar lo que le toca. Errores comunes: elegir socios solo por cercanía, urgencia o prestigio. No hablar de temas incómodos, por ejemplo, dinero, tiempo, visibilidad, liderazgo. Y pongo entre comillas incómodos, porque si para una institución estos temas son incómodos, ahí sí yo les diría como dicen los jóvenes hoy, hay que tener cuidado de los red flags, de las banderas rojas de esta relación. Suponer que como nos llevamos bien todo fluirá, no siempre funciona. Uno se puede llevar bien con alguien y al momento de trabajar juntos, la dinámica resulta completamente diferente. Y no prever cómo se tomarán decisiones difíciles. Eso es muy importante que siempre se tome en cuenta a nivel de la elección de socio. ¿Por qué? Porque al final es lo que les decía hace rato. A nivel teórico, esta fue la conclusión de la vez anterior. Una relación, una alianza se trata más de la gestión de las diferencias que de los puntos de visión común. Y buenas prácticas en esta fase. 1, conocer el posible socio más allá del papel. Conversar, visitar sus instalaciones si se puede,
observar cómo trabaja, etc. Co-crear acuerdos desde el inicio. Siempre es muy importante evitar que una de las partes imponga condiciones o llegar con todo cerrado a la creación de la alianza. Es muy importante siempre mostrar una intención de co-crear y documentar los acuerdos preliminares, aunque sea de manera informal, para tener una base común para cuando siga el acuerdo formal, que es la fase que sigue, y ser honesto siempre sobre capacidades y límites. No prometer nunca lo que no se puede cumplir. Esto también a veces siempre es un error muy común que las organizaciones hacemos. ¿Por qué? Pues porque estamos siempre apuradas con el tema del recurso. Entonces a veces se prometen cosas que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque a pesar de tener claros los límites y las capacidades, es más importante acceder al recurso. Entonces eso. Elementos clave para negociar antes de formalizar, nada más para redondearlo, objetivos y resultados esperados, roles, tiempos y recursos que aporta cada parte, límites en la colaboración, estilo de toma de decisiones y principios de comunicación y resolución de conflictos. Es muy, muy importante que estos temas siempre estén sobre la mesa a la hora de negociar una posible alianza. Hasta aquí de esta fase, ¿alguien tiene alguna pregunta o duda o comentario? ¿No? Bueno, entonces pasamos a la fase que sigue, que acá estamos hablando de formalización y estructura de una alianza. Una alianza clara no se basa solo en una buena voluntad, sino en acuerdos estructurados y corresponsables. Una vez que se ha definido con quién aliarse y se han negociado los términos clave, ya es momento de darle una forma institucional a la relación. ¿A qué me refiero con forma institucional? A la firma de un acuerdo escrito. Formalizar los acuerdos alcanzados durante la fase de negociación, establecer una estructura operativa de gobernanza que facilite la colaboración y brindar claridad, seguridad y estabilidad a la relación a través de reglas compartidas. Esos son los objetivos de esta fase. Tipos de instrumentos de formalización, los decía yo hace rato. Uno es acuerdos de colaboración, que establecen intenciones generales y principios de trabajo. Dos, convenios específicos, que detallan compromisos, recursos, tiempos y entregables. Minutas o actas de trabajo, que son útiles para acuerdos más flexibles o que están en construcción. Estas también se pueden usar en la fase 2. Y cuatro, contratos o cartas compromiso. Cuando hay intercambio económico, responsabilidades legales claras, es muy importante también tener contratos. Hay veces que una alianza se define como, bueno, ¿sabes qué? Voy a contratar a esta organización, o sea, yo le voy a pagar por más de un año y entonces ahí se vuelve importante la parte de los contratos. ¿Alguno de ustedes ha usado alguna de estas formas de construcción de alianzas? ¿Tienen contratos, tienen acuerdos, tienen convenios específicos? Súper, acá veo que hay personas que sí. Elementos clave de la estructura de una alianza. Estos les van a sonar muy, muy similares a los que vimos hace rato, a estos elementos clave para negociar. Y pues tiene lógica porque de la negociación uno estructura la alianza al nivel formal. Entonces, ¿qué tiene que tener al menos los elementos de un instrumento de formalización? Uno, objetivos y metas conjuntas. Dos, roles y responsabilidades que hace cada quien. Tres, mecanismos de gobernanza, cómo se toman decisiones. Cuatro, canales de comunicación, con qué frecuencia platicamos y en qué contextos. Y cinco, pues, qué tipo de instrumento legal o administrativo voy a usar. Y eso depende mucho del contexto de la alianza. Entonces eso. Errores comunes a nivel de formalización. No firmar nada para no complicarse las cosas. Esto es algo muy común también que pasa en el sector de sociedad civil y a mí me parece a veces grave, pero sí sucede. Dejar roles difusos o sin definir. Quién coordina y quién da seguimiento no queda claro a veces en los acuerdos y eso genera un montón de problemas en el futuro. No prever qué hacer si cambian las condiciones o si surgen desacuerdos. Eso a veces es también algo que al no prevenir, pues terminamos cayendo en temas de disputas de poder.
Imponer estructuras verticales que limiten la flexibilidad de la confianza. Ya, es lo que les decía también hace rato. Si alguien ya llega con una alianza ya muy cerrada, o sea, como si tú llegas con el posible socio, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo ya tengo el contrato, te lo paso. A veces eso tampoco es muy deseable porque imponemos una estructura que a veces por la urgencia del otro firmamos. Y luego ya durante la implementación el socio se da cuenta que no le gusta la forma en la que estamos trabajando. Siempre tenemos que estar abiertos al cambio y la flexibilidad. Buenas prácticas, redactar los acuerdos en lenguaje claro y accesible, validarlos con todas las personas involucradas, no solamente con las directoras que van a firmar o los directores, establecer revisiones periódicas del acuerdo, por ejemplo, cada 6 meses. Un acuerdo, revisarlo a un año, me parece mucho tiempo. Yo siempre propondría cada semestre. Y incluir mecanismos de salida digna. ¿Qué pasa si una parte decide retirarse? Porque siempre se vale y a veces no es nada más porque nos peleemos o porque nos sintamos incómodos, sino en el momento en el que estamos ahora, en donde muchos financiamientos se están yendo del país, porque México ya no es considerado un país en vías de desarrollo por la OCDE, sino es un país desarrollado, entonces muchos financiamientos y la filantropía están volteando a ver otros continentes y otras zonas regionales. Entonces, hay veces que una salida digna tiene que ver con que la organización, que alguna de las partes está en problemas o actores económicos que le están pidiendo pues cerrar la organización. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta una salida digna en los acuerdos. Y penúltimo, la cuarta fase, implementación y gestión de la alianza. La alianza se vuelve real cuando los acuerdos se convierten en acciones conjuntas. Una alianza no se sostiene solo en papel. Una vez formalizados todos los acuerdos y compromisos, comienza lo más importante, que es la gestión diaria y colaborativa del trabajo en conjunto. Objetivos de esta fase: 1, ejecutar los planes acordados. 2, mantener una coordinación operativa efectiva. 3, resolver tensiones o desajustes. Y 4, fomentar una relación de confianza activa y continua. Componentes clave de la gestión de esta fase: coordinación operativa, flujos de comunicación efectivos, gestión flexible del cambio y clima de corresponsabilidad. Un poco esto es recordar los componentes o los criterios clave que ya vimos en las fases anteriores, entonces no le voy a prestar mucha atención. Ustedes van a tener esta presentación para que les sirva como un manual o una guía. Entonces, realmente esto está diseñado para que ustedes lo tengan posterior a este taller. Y me voy a ir más bien a comentarios de esto, de errores comunes. En esta fase de implementación y gestión de la alianza, un error muy común es dejar que una sola parte lleve todo el peso operativo. Esto sucede siempre que las otras fases no salieron bien. Comunicar solo cuando hay problemas, o sea, comunicarse solo para darse las malas noticias, a veces eso no es lo mejor por una alianza, porque entonces uno empieza a generar esta situación en donde si yo mando un correo, si yo le hablo a alguien más, solamente para dar malas noticias, cuando yo me quiera acercar, ya nada más voy a provocar ansiedad. Entonces, establecer también formas de comunicarnos en los acuerdos formales para dar las gracias es importante. Otro es no hablar de desacuerdos por no generar conflicto. El no hablar los desacuerdos solo va a generar más conflicto y al final va a hacer que explote la relación. Y perder de vista el objetivo común por cumplir tareas aisladas. A veces esto también es muy, muy, muy lamentable, que cuando estamos en una alianza ya conformada y formalizada y empezamos a perder el objetivo común por cumplir tareas administrativas. Y a veces eso tiene más que ver con que no medimos bien nuestra capacidad ni la del socio. ¿Por qué? Porque no debería estar pasando que nos perdamos en tareas administrativas y no cumplamos el objetivo que nos fijamos al principio. El que nos perdamos en el objetivo común y al final no se cumpla, tiene más que ver con una falta de diagnóstico inicial. ¿Por qué? Porque si tuvimos un buen diagnóstico inicial, es muy difícil perder el objetivo común. Entonces, buenas prácticas: crear agendas colaborativas de seguimiento, documentar avances y aprendizajes no solo como resultados, sino
como lo estoy diciendo, como aprendizajes, hacer pausas breves de evaluación interna a mitad de la implementación, celebrar pequeños logros para fortalecer la motivación y cohesión. Todo eso es súper buena práctica para poder hacer una implementación y gestión efectiva. Y yo agregaría crear un cronograma de inicio. No nada, que si se puede, que el cronograma esté ya en el acuerdo formal. Pero si no, entonces siempre tener como primer paso crear un cronograma con definición de responsabilidades y metas claras de a qué queremos llegar, cuándo. Entonces eso es, yo creo que la mejor práctica. Y finalmente la fase 5, que es de evaluación y sostenibilidad. Y es que una alianza que no se evalúa no se entiende y no se cuida. Y si no se cuida, se agota. Entonces las alianzas estratégicas no solo deben funcionar bien durante su operación, sino también generar aprendizajes y tener la posibilidad de sostenerse, transformarse o cerrarse con dignidad. El objetivo de esta fase siempre es medir los resultados tanto del proyecto conjunto como de la alianza en sí, identificar logros, retos, aprendizajes y ajustes necesarios en caso de que se quiera continuar con esta alianza, tomar decisiones informadas sobre la continuidad, transformación o cierre de la alianza y establecer condiciones para que el impacto y la colaboración continúen, sean sostenibles en el tiempo. ¿Qué se evalúa en una alianza estratégica? 1, el resultado del proyecto colaborativo. Se lograron los objetivos propuestos, se usaron bien los recursos, se usaron como se debían de usar al principio, como se debían de usar desde la definición del acuerdo formal. ¿Qué impacto generamos en la comunidad? Eso es como un primer elemento. Segundo elemento, calidad de la colaboración. ¿Cómo fue la colaboración y la comunicación y la toma de decisiones? ¿Fue como se pensó desde el principio? ¿Debemos de aprender de esta experiencia? ¿Hubo corresponsabilidad o hubo un desequilibrio en las tareas que se establecieron como acuerdo? ¿Se fortalecieron las capacidades institucionales de ambos lados o solo de uno? Y tercer elemento, la relación institucional. ¿Hay confianza mutua? ¿Vale la pena continuar colaborando en el futuro? Y en caso de que algunas de estas respuestas lleguen a conclusiones, pues, que nos hagan pensar en el fin de la alianza, uno tiene que volver al paso 1 e identificar necesidades y oportunidades de nuevo. Ya sea para cerrar la alianza que se implementó o sea, se aperturó, o más bien, cerrar la alianza o continuarla. E incluso continuarla y agregar otro socio. Por eso yo hace rato hablaba del ciclo de gestión de alianza estratégica, porque este ciclo pretende también podernos ayudar a iterar esta parte de la gestión de una alianza. No nada más pensar todo de inicio a fin, sino que es algo que siempre puede tener continuidad y que siempre esté apegado a una lógica de necesidad, muy real y basada en evidencia. Entonces, justo aquí hablo de qué es la sostenibilidad en una alianza, que los resultados pueden mantenerse más allá del financiamiento inicial, que las organizaciones fortalezcan su relación, que se siembren nuevas oportunidades de colaboración en el futuro, o sea, ver qué más podemos hacer, que el cierre, si llega, sea cuidado, transparente y sin fracturas o los menores roces posibles. Herramientas y métodos útiles, reuniones de cierre con reflexión conjunta, que siempre nos podamos identificar un cierre en algún proceso, no de la alianza, sino en un proceso o en un proyecto, y poder evaluar de manera conjunta. Indicadores cualitativos y cuantitativos. Esos son herramientas muy útiles. Evaluaciones participativas o externas y sistematización de aprendizajes. Todo esto son herramientas de evaluación. Errores comunes. Evaluar solo el proyecto y no la alianza. Es decir, que nos quedemos solamente con el primer elemento y no evaluar la calidad de la colaboración y la relación institucional. 2, esperar a que surjan problemas para hablar de sostenibilidad. Hace rato decíamos, cuando no están definidos bien los canales de comunicación o no está bien definido, o más bien evitamos generar conflictos, entonces esperamos a que la alianza quiebre y entonces ya ahí, cuando surge el problema, se habla de sostenibilidad. Cerrar en silencio sin comunicar ni agradecer, eso nos puede generar mala reputación. Forzar la continuidad de una alianza que ya cumplió su ciclo. O sea, también hay veces que
nos llevamos excelentemente bien con alguien y fue increíble la forma en la que gestionamos la alianza, pero ya no hay problema y la necesidad se resolvió, entonces ya no hay más que hacer. Y a veces tendemos a caer en esta cuestión de, ya sé que me llevo bien con esta persona, vamos a continuar y nos inventamos un nuevo problema. Y eso pues tiene muchas implicaciones éticas. Y finalmente, buenas prácticas, planear la evaluación desde el inicio de la alianza, evaluar juntos, no por separado, tomarse el tiempo para cerrar bien y conversar abiertamente sobre si se quiere seguir transformando la realidad juntos o mejor cerramos con esta colaboración exitosa. Y en sí esa es la parte del ciclo. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda, pregunta, comentario? ¿Nadie? ¿Todo bien? Todo bien. Perfecto. Entonces, ahora yo quisiera, como hemos estado muy callados, vamos a hacer una dinámica grupal de reflexión compartida. Y como somos poquitos, yo creo que pues nos va a tocar conversar a todas. ¿Por qué ninguna alianza es perfecta? Pero todas nos enseñan. Después de recorrer las 5 fases del ciclo de una alianza estratégica, me gustaría que nos preguntáramos dónde hemos tenido mayores desafíos al aliarnos con otras organizaciones, por qué sucede esto y qué podríamos hacer distinto. Aquí la idea es que formaran grupos pequeños, pero como somos 15, pues sí pudiéramos hacer grupos. No sé si hay algún colega de la Junta de Asistencia Privada, a lo mejor si pudiéramos hacer grupos de qué les gusta. Somos 15, pero realmente aquí Jorge y yo no somos parte del taller en sí. Entonces son 13 personas, ¿verdad? Sí, serían equipos de 4 y uno con 5. Sí. ¿Tú me ¿Vale? puedes ayudar, Jorge? Sí, los comienzo a dividir. Sí. Igual digo, antes de que se vayan, el tema de esta actividad es que podamos seleccionar 1 o 2 casos de análisis reales. O sea, que dentro de los grupos que ustedes hagan, alguna persona o 2, depende, puedan decir, ¿saben qué? Yo quisiera que me ayuden con una de mis alianzas o con una experiencia previa. Y entonces las personas que representan el caso nos tienen que relatar estas 3 preguntas. ¿Con quién fue la alianza? ¿Cuál era el objetivo? ¿Y en qué fase surgieron los principales retos? De las fases que vimos hace rato. Después de esto, en grupo tienen que identificar qué factores provocaron el problema. Falta de claridad, falta de comunicación, desconfianza, etcétera, dentro de las fases que vimos hace rato. ¿Y qué herramientas o prácticas podrían haber ayudado en ese momento? Ya que regresemos todas aquí al grupo general, alguien de su grupo va a relatarnos cuál fue la fase más retadora en el caso, qué lecciones surgieron en conjunto y qué harían distinto hoy. ¿Sale? ¿Hay alguna duda con el ejercicio? ¿Todo bien? Perfecto. Pues listo. Ahora sí, Jorge, si quieres podemos irnos a los grupos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? 20 minutos. Ok. Sí, máximo. Y si quieres, yo me voy rotando entre los equipos. Listo. Se están generando. Listo. Pues ahorita nos vemos. Yo voy a pasar por cada grupo y vamos trabajando en conjunto.
Listo. Me parece que sí lo puedes realizar solo. A ver, si gustas intentar. Yo ahorita estaba en un grupo con Maura. No sé si ustedes quisieran compartirnos sus reflexiones primero. Ujú. Si alguien de su grupo pudiera compartirnos una reflexión sobre esto que decíamos, de, de cuál es como el caso de estudio en el que ustedes basaron su reflexión grupal, su dinámica grupal, y qué factores identificaron que podían promover algún problema dentro de esta alianza y qué herramientas o prácticas podrían ayudar a solucionarlo en su momento. Igual y les dejo acá la imagen del ciclo de gestión para que la tengamos en la mano. Bueno, como para ponerlos en contexto, les comento más o menos cómo trabajamos, el tipo de alianza que nosotros tenemos. Nosotros somos una institución dedicada a la rehabilitación de adicciones y, bueno, recibimos a diferente tipo de poblaciones. Una de las poblaciones que se nos acercó fue Comisión Federal de Electricidad, bueno, una de las organizaciones, ya que ellos habían detectado consumo y problemáticas en sus centros de trabajo. Se acercaron a nosotros para que pudiéramos atender a sus colaboradores. El tema aquí es que cuando los colaboradores llegan a ser atendidos, llegan con cierta resistencia, eh, porque primero no saben por qué están con nosotros y como lo comentábamos con Rocío, ellos se etiquetan ya como tal, como si tuvieran de verdad ya un problema grave de adicción y que piensan que eso puede repercutir en su área de laboral, etcétera, laboral y social. Entonces, más que nada, la problemática que identifiqué en este tipo de alianza es tratar de sensibilizar a los colaboradores para que no lleguen con tanta resistencia o tan molestos al servicio que nosotros queremos ofrecerles. Gracias, Maura. ¿Y de tu equipo, qué pensaron las demás? ¿Qué pensaron a partir del caso que nos expone Maura? Eh, pues Rocío comentaba esto, que tratar de tener mayor comunicación, acercamiento con los colaboradores para que ellos no lleguen como que con esta etiqueta, sino que tratar de sensibilizarlos, de explicarles que, bueno, van a ir a un lugar donde probablemente si necesitan el apoyo puedan aceptarlo de buena manera, ¿no? El internamiento, que no en su totalidad los pacientes que llegan necesitan ser internados, simplemente vienen a una entrevista y que a partir de ahí ya nosotros escuchando lo que ellos puedan externar y a través de la aplicación de un antidoping, pues se va a identificar si cumplen o no con los criterios de dependencia. Y eso, ¿cómo lo podríamos aterrizar al ciclo de gestión de una alianza? ¿Desde cuándo debería acordarse esa sensibilización? ¿Cómo piensan ustedes? Igual, si alguien más quisiera también participar, adelante. O sea, la intención de este ejercicio es que sea una dinámica en la que reflexionemos todas y todos. Hola, yo pienso que sería desde, no sé, el paso 4, ¿no? Porque eh, no sé si sea correcto, pero pensaría que en los primeros 3 pasos es como que la identificación de la problemática y la parte administrativa de esta alianza. Y ya propiamente en la implementación sería ya como que justamente ya cuando tienes la intervención práctica, ¿no? Sobre la problemática a resolver. Sí, sí, o sea, yo creo que la fase 4 está involucrada en la solución de esta situación definitivamente, porque es cuando ya se está
O sea, como un poco lo que entiendo, Maura, es que cuando se está dando el servicio, el problema surge o se identifica a partir de la implementación, ¿no? Sí, así es. Yo podría también preguntarte, Maura, ¿esto es algo que se ha platicado con la Comisión Federal de Electricidad? O sea, ya lo has platicado, ya se ha platicado con ellos anteriormente, como esta identificación que ustedes están haciendo. Sí, sí, de hecho sí les hemos externado la molestia de algunos colaboradores, no en su totalidad, pero sí de algunos colaboradores sí hemos externado con las personas con quien hicimos la alianza y quienes nos refieren que es el asesor médico, pues tratamos de externarles para que ellos también traten de sensibilizar a su personal. Claro. Pues sí, yo pondría que la fase 4 está involucrada, también la fase 2 de alguna forma, porque la fase 2 involucra no solo la conformación de la alianza, sino también la negociación de los términos de la alianza. O sea, si ustedes tienen una formalización en formato de memorándum de acuerdo de colaboración o convenio específico de colaboración, en el propio espacio de formalización debe de estar descrito cuáles son también como los límites y el alcance de cada una de las partes. Ahí yo pensaría que CFE debería de verse de alguna forma enterada o obligada a hacer este proceso de sensibilización a sus empleados para que ustedes para que esto no de alguna forma debilite el proceso, ¿sabes? Porque al final, el que esto no esté formalizado o este acuerdo no se formalice, a quien va a afectar más es a la persona que está en un proceso identificado de consumo. Entonces, eso es lo que yo veo, pues, como que de pronto no nada más es necesario hablarlo, sino también ponerlo por escrito, como que hacer un acuerdo formal con con esa responsabilidad. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario sobre este caso con Maura. Y si no, si podemos pasar al equipo donde estaba Viviana. Sí, el caso fue de Alejandra Vargas, y Alejandra igual les puede platicar de qué se trató, de qué se trata, y ya nosotros complementarlo. Hola, buenas tardes. ¿Se me escuchan? Sí, perfecto. Sí, ok. Bueno, el caso es de una alianza que se hizo con una institución, un donativo. Ellos pues, nos hicieron un donativo de habilitar áreas verdes. Entonces, es una institución muy seria, pero por ahí a mí me faltó un poquito más, aunque se tardaran un poco más, pero sí tener más por escrito las cosas. Nos habilitaron un área verde y nos pintaron unos salones. Entonces ellos pues hicieron todo el trámite, firmamos el convenio, pero no concretamos la fecha en que ellos iban a entregar el donativo económico. Ellos daban el dinero, nosotras comprábamos todo para llevar a cabo el voluntariado, un voluntariado. Entonces, pues se llegaba la época del voluntariado y no depositaban, entonces me pidieron que se compraran las cosas y que después ellos nos iban a depositar la cantidad que se había acordado. Y ciertamente la depositaron, pero pasaron varios meses antes de que la depositaran y yo estaba que me moría de nervios porque ya no sabía si realmente iban a cumplir o no, o si me habían engañado o si iban, o sea, si esto iba a fluir, ¿no? Entonces, pues sí estuve unos meses ahí muy estresada con eso y al final sí depositaron y bueno, tanto que ahora tenemos un segundo proyecto.
Pero en este segundo proyecto ya me han dicho que van a depositar 20 días antes de que se inicie que se haga el voluntariado, depositarían el dinero para poder empezar a comprar lo que se va a necesitar para habilitar otra área verde dentro de la institución. Ese es el caso. Y lo que platicábamos un poco de esto es que esto en el número 3 de la formalización y estructura de la alianza, en el convenio, debería de estar definido cuándo se debería de depositar y quién sería el responsable de depositar para que no les vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Y para que usen el recurso que ellos ya depositaron y que ya les dieron, y que no tenga que volver a pasar a Alejandra por lo que pasó, de que en meses no les depositaron y entonces pues, ya había agarrado recursos de otro lado y luego ya no tenía con qué pagar otras cosas, ¿no? Entonces, nosotros creemos que en la parte de la formalización y estructura debería de estar eso establecido y que no se pudiera hacer el voluntariado hasta que se diera el recurso. Muchas gracias. Y específicamente del ciclo de gestión, ¿cuáles son las fases que creen que estarían involucradas aquí en este caso, como en esta solución? La fase 3, ¿no? En la formalización y estructura de la alianza, en la parte de, pues ya del firmar, o en la parte incluso en el 2 de la negociación, ¿no? Claro. O sea, de negociar, oye, pues mientras no me llegue el recurso no podemos hacer el voluntariado para evitar que nos quedemos sin dinero. Porque yo cuento con un presupuesto y no quiero dejar de recibir mis ingresos y y no puedo dejar de pagar otras cosas. Claro. Sí, en la parte del 4 también sería pues, en la implementación y la gestión, o sea, que se clarifique muy bien cómo se van a gestionar las cosas, con tiempos y agenda y cronograma y todo. ¿Alguien más quisiera mencionar o dar alguna opinión sobre los casos tanto de Maura como este segundo caso que estamos viendo acá? Y si no, podemos irnos brevemente con Katy Castañeda, quien estaba en el grupo 1. No sé, Katy, si tú nos quieras relatar un poco a qué conclusiones llegaron en el equipo, bueno, en su equipo, creo que los equipos no tenían número, pero en su equipo, ¿cuáles fueron sus conclusiones? Sé que Katy creo que no tiene micrófono ni cámara. Si quieres puedes escribirlo en el chat y yo lo leo. Eran Katy e Isela Guzmán. Quien quiera escribir algunas de sus conclusiones. Y mientras a lo mejor Katy y Isela escriben, yo sí quisiera decirles que, bueno, antes, gracias por sus ejemplos. Para mí es muy importante que en este tipo de espacios podamos aterrizar el conocimiento a ejemplos. Sé que también el tema del ciclo de gestión de una alianza es muy amplio. Prácticamente pudiéramos tener un taller por cada fase. Eso es algo que creo que siempre es algo que menciono porque el tema de las alianzas es amplio, es muy amplio. Y algo que me di cuenta cuando pasaba a los grupos es que como un poco no tenían muy claro o creo que no había mucha claridad en qué fase estábamos como intentando
dialogar, o sea, como que desde qué fase estábamos intentando dialogar. Incluso, pues a veces también escuchaba que como estos intentos de decir, no, es que esto tiene que ver nada más con la fase 4. Y, y yo les diría como una reflexión también desde acá, que hay veces que los problemas, y eso es algo que a mí me gusta hacer, en términos de alianzas, tienen que verse en todas las fases posibles. O sea, ¿qué hubiera tenido que hacer yo mejor en la fase 1 o en la fase 2 para que en la fase 4 yo no tuviera este problema? ¿O qué hubiera tenido que hacer yo mejor en la fase 4 para que en la fase 5 no tuviera este problema? Usualmente, y esto es algo que creo que es importante ponerlo sobre la mesa con ustedes, cuando uno tiene problemas en la fase de implementación es porque hubo un error o una omisión en la fase 3, 2, 1 o incluso 5. Cuando uno tiene un problema en la fase 5 es porque hubo una omisión en la fase 4. O sea, usualmente los problemas no tienen que ver exactamente con las fases en las que lo estamos identificando, sino con algo anterior que pudimos haber hecho mejor o con algo anterior que pudimos haber, que todavía podemos mejorar. Ya sea cambios en el, o sea, si en la fase de implementación o en alguna actividad de evaluación identificamos que es mejor reunirnos cada 6 meses para evaluar el proyecto que cada año, entonces regresamos un poco a pensar en cómo, por ejemplo, en la formalización, agregar un adendum al contrato o al el memorándum de acuerdo de entendimiento, de colaboración, etcétera, y poner por entendimiento mutuo, a partir de ahora nos vamos a reunir cada 6 meses. Pero siempre es muy importante identificar cómo regresar y cumplir con esa tarea, porque si dejamos eso a la deriva y decimos, no, bueno, acordamos aquí en una minuta común juntarnos cada 6 meses y no cada año, ese acuerdo le resta formalidad a la alianza. Las alianzas siempre tienen que ser muy formales, porque si no, de lo contrario, tendemos a generar acuerdos también de cambios o reflexiones que no les damos el mismo peso que el contrato o que con donde, los documentos donde están escritas las reglas de la alianza. Entonces, eso es una reflexión personal que yo quería compartirles. Y con eso, más bien quisiera avanzar con ustedes ya como en una discusión más amplia rumbo al cierre. Hoy recorrimos un poco el camino completo de una alianza estratégica. Miren, Isela nos acaba de poner, todas las fases tienen sus retos, sin embargo, en la fase 4 es donde más probablemente hemos encontrado. Al momento de implementar, la realidad se impone y los acuerdos no se logran concretar, y también la falta de seguimiento. Bueno, justo con esta reflexión de Isela quisiera ir pasando al cierre del taller, pensando en que hoy recorrimos este camino de la gestión de una alianza desde una óptica muy operativa, pasando desde la intención de colaborar hasta la evaluación de resultados y sostenibilidad. Y aprendimos que una alianza no se improvisa, sino que se diseña, se gestiona, se cuida como un proceso continuo y compartido. ¿Qué nos llevamos del taller hoy? 1, las alianzas se construyen con intención, no con intuición. El punto de partida no es con quién me junto, sino qué necesito y qué quiero transformar. 2, elegir un buen aliado es tan importante como el proyecto en sí. Una alianza mal elegida puede hacer fracasar una gran idea, y una buena alianza puede hacer brillar una pequeña acción. 3, formalizar no es burocratizar, es proteger la relación. Un acuerdo claro es una forma de respeto y de corresponsabilidad. Establece términos, cuida los vínculos y permite crecer. 4, la implementación requiere escucha y flexibilidad constante. Una alianza viva necesita ajustes, claridad de la comunicación, compromiso mutuo frente a los desafíos. Y 5, la evaluación cierra el ciclo o la vuelve a empezar. Evaluar no es solo rendir cuentas, es reconocer aprendizajes, tomar decisiones honestas y sembrar hacia el futuro. Y lo más importante es, una alianza estratégica no es una suma de logros. No es una suma de logos, perdón. Es una construcción de sentido compartido, que es un poco lo que les decía al principio, que no es nada más firmar el acuerdo y ya, sino pensar en la alianza como un proceso compartido. Entonces,
bueno, antes de las preguntas, yo quisiera que abramos un poco el micrófono y nos puedan compartir. Somos poquitos, entonces si cada quien quisiera compartir qué se lleva del día de hoy y qué aprendizajes pudiera implementar saliendo de este taller en su organización, institución, les agradecería mucho. Y acá, Katy nos dice, yo me llevo mucho aprendizaje y demasiada chamba que aplicar. Ay, muchas gracias, Katy. Igual, reiterar que esta presentación la van a tener ustedes, se las van a enviar y esta presentación, pues, espero que les sirva un poco como un acordeón. ¿Alguien Sí, muchas gracias, Galo. Yo sí quisiera decirte que a mí desde el punto 1 de la identificación de las necesidades y oportunidades me parece súper importante, porque a veces creemos que necesitamos a lo mejor alguna alianza y en realidad no la necesitamos, ¿no? O que necesitamos una alianza de un tipo y no es lo que estábamos pensando, ¿no? Entonces, a la hora que identificamos las necesidades y oportunidades, es qué es lo que podríamos resolver, o sea, lo que nos decías lograr si resolvemos, o sea, si resolvemos algo con esta alianza. Entonces, creo que es muy importante desde el principio identificar por qué queremos la alianza y qué necesidades tenemos para realmente tener una alianza o no. Entonces, bueno, a mí desde el principio, pero todo, la verdad es que todo el camino me parece, como también dijeron, tenemos mucha chamba, creo que hay muchas cosas que tenemos que identificar, es mucha información que tenemos que desmenuzar y aplicar a nuestras instituciones. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera. Veo a Alejandra Vargas, me dice, me llevo a estar atenta a las alianzas que hacemos y ser más estratégica y sistematizar. Gracias, Alejandra. ¿Alguien más quisiera comentar alguna reflexión? Sí, además de lo que ya comenta la compañera, de identificar las necesidades propias, pero creo que otro dato importante que tú nos compartiste es qué podemos ofrecer nosotros a nuestro aliado. Digamos, de primera instancia pensarías, bueno, pues le ofrezco justamente la razón de ser de la asociación o de la IAP, pero justamente es esta relación de, pues, yo busco algo, pero también ofrezco algo, ¿no? Algo más allá que de lo que pudiera ser muy evidente, ¿no? Sino pensarle justamente como en justamente en una relación pues de venta, ¿no? Que creo que también tenemos que hacer nosotros, ¿no? Sí te ofrezco algo, pero no solamente lo que dice mi misión, ¿no? Sino algo más. Y justamente identificando este tipo pues de beneficios mutuos, ¿no? Para ambas partes. Ahí claro, es muy importante. No, y me hace pensar en, ¿ustedes sienten que o sea, ya habiendo visto todo esto, sienten que las relaciones entre instituciones se parecen algo en las relaciones entre personas? Sí, sin duda, que sea una relación ganar-ganar, ¿no? Exacto. Y no Sí, o solo sea, uno da y el otro recibe. exacto. Y también sucede, yo creo que en lo más personal, que si la relación no está clara, si no tiene acuerdos concretos, y uno dice, bueno, ahí nos arreglamos ya cuando suceda algún problema, los problemas tienden a ser más graves y más grandes. E incluso también cuando no están definidos los roles y también no están muy definidos los acuerdos, hay veces que el trabajo de la propia relación se carga más hacia un lado que al otro. Entonces, sí, creo que también para mí siempre hablar de este tema me lleva mucho a pensar en las relaciones humanas, no nada más entre las instituciones. ¿Tú, Viana, quisieras decir algo más? No, nada, muchísimas gracias. Que ha sido muy enriquecedor. Y nos ha como, además, sabes que, bueno, sí me gustaría decir que
todo ha sido muy claro. O sea, nos llevaste paso por paso de cómo debemos de llevar una alianza. Y como tú dices, bueno, cada uno de estos pasos podría ser una sola sesión, pero creo que nos das por lo menos las bases para que cuando queramos hacer una alianza, nosotros ya tengamos cómo hacerlo, ¿no? Claro, sí, la idea es esa también, que las presentaciones están hechas en formato de lectura rápida y también de acceso universal, o sea que cualquier persona prácticamente pueda acceder a la información. Entonces yo espero que cuando se las envíen, también si ustedes las quieren compartir, si quieren guardarla, no hay ningún problema. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quisiera dar alguna última reflexión, algún último comentario? Y si no, más bien quisiera abrir este último espacio a preguntas o inquietudes. Y pedirles, de favor, si pudieran ayudarme haciendo una evaluación breve en esta liga que les estoy enviando. Les va a preguntar cosas muy sencillas y les agradeceríamos mucho si pudieran hacer la evaluación del espacio. Pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quisieran preguntar ahora. Sí, sí, Galo. Mira, tú mencionaste que incluso había algunas asociaciones que ellos lo que se dedicaban era a sistematizar. Supongo que esto te refieres al tema de procesos, ¿o a qué te referías? Sí. Mencionaste sistematizar el conocimiento. Sí, yo conozco organizaciones que se dedican a hacer monitoreo y evaluación, por ejemplo, y a sistematizar procesos, proyectos, metodologías, etcétera. O sea, su principal foco de trabajo es aliarse con otras instituciones, ya sea del ecosistema de sociedad civil, como ustedes, las IAP, como las SC, las AC, las ABP, etcétera, y ayudarles a sostener esta carga de que a veces nosotros no podemos porque estamos totalmente inmersas en la operación de, bueno, ¿qué aprendí yo de este ejercicio, de este trabajo, o de este acercamiento con la comunidad con la que estoy trabajando? Y entonces hacer sistemas, pues, de documentación, monitoreo y evaluación, y que en su conjunto también puedan sistematizar experiencias. Es decir, hacer reportes como sus informes anuales, o a lo mejor algún reporte en específico de algún proyecto o programa, la evaluación de impacto de algún programa después de 10 años de implementación. No sé, solo son algunos ejemplos. Y sí, creo que no son muchas, pero sí hay varias organizaciones que se dedican a hacer esto. ¿Podrías compartir algunas? Sí, hay una que se llama Catalizador Social, que trabaja justo en temas de monitoreo y evaluación. Si quieren, les puedo pasar su contacto por acá. Catalizador Social. Déjenme lo busco. También, aquí está. Les voy a pasar su página de internet. Acá está, Catalizador Social. También conozco a Data Cívica. Data Cívica también de pronto aporta varios insumos importantes, sobre todo en temas de tecnología para el monitoreo, evaluación y sistematización. Y hay otras organizaciones que son más bien, no son mexicanas. Hay una que se llama Spring, que trabaja desde Washington, pero implementa proyectos de responsabilidad social aquí en México. Y también les paso por acá su página. Esas son las que yo considero que son las buenas, pues. Igual, de todas formas, si tienen alguna pregunta más particular,
también les dejo por acá mi contacto, y mi correo y mi celular y mi LinkedIn. Gracias, Galo. Sí, igual si me mandan un correo, por ahí yo tengo también un directorio, no de instituciones, pero de consultores que se dedican a temas de monitoreo y evaluación, por si a alguien le interesa. Pues sí, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, comentario, y si no, pues les agradezco mucho su atención. Y pues también, si tienen como dudas posteriores, que sepan que yo estoy disponible para contestar preguntas por correo, por WhatsApp, y les van a hacer llegar estas presentaciones. Y a lo mejor les podemos hacer llegar, Jorge, no sé, tú dime, las 2 presentaciones a los 2 grupos, independientemente si asistieron o no a algún taller u otro. Claro, Galo, con mucho gusto. Y ya, pues no sé si ya quisiéramos concluir. Ya, Jorge, te doy la palabra más bien a ti. Muchas gracias. Galo, si me permites, voy a compartir la pantalla. Permíteme un momento. Para proyectar un reconocimiento que le haremos llegar a Galo por haber impartido esta actividad de capacitación titulada Ciclo para la realización de una alianza estratégica efectiva. Firma la maestra Gabriela Lobato Belmont, directora de programas asistenciales de la Junta de Ciencia Privada. Galo, con mucho gusto te lo haremos llegar.